Bienvenidos nuevamente a Diálogo Integral, más y mejor comunicación, más y mejor democracia. Bienvenido Danilo Clime. Bienvenido Andrés Cirujo. Bueno, esta semana interesante dentro de la situación del Partido de la Liberación Dominicana, que algunas piezas se han movido y la situación, digamos, que sigue decantándose dentro de la campaña interna y la situación en general de ese partido de gobierno. El principal partido ha pasado a ser ya desde hace casi una década el partido prácticamente de matrícula mayoritario en nuestro sistema político y ciertamente partido de gobierno con una perspectiva también muy buena, muy amplia de continuar en el poder, ahora con un candidato que precisamente está por decidirse y por escogerse ya a final de este mes. Y fíjate, yo pienso que las cosas van más allá de lo que pueda hacer el PLD en su denominado Congreso Elector. Acuérdate que ellos van a llevar una jornada doble. El Congreso Elector que va a escoger el candidato presidencial y un plebiscito que va a tratar de que las actuales autoridades del partido, tanto del Comité Central como del Comité Político, validarlas. Extiendan su periodo de ejercicio un año más. Esto es para darle para asumir una posición de legalidad ante cuanto dispone la ley electoral. En esa doble jornada, que creo que ya está vencido prácticamente el periodo para el cual la dirección actual del PLD fue escogida. Sí, está vencido y sería muy escabroso que en medio de una competencia para escoger el candidato presidencial también se celebrara un proceso interno para el relevo dirigencial. Entonces, yo creo que es inteligente de parte de ellos, pero esto enmarca y encarna un gran desafío. Fíjate, nosotros tenemos una democracia de partido. Tú y yo, que vinimos de una generación que discutió mucho el futuro de los partidos, y nosotros pasamos de la niñez a la adolescencia y nos integramos de una vez a la militancia y tratamos de construir opciones partidarias, le daba mucha importancia a lo que era el partido en la vida pública de un país. Ese interés ha descaído. Las nuevas generaciones no muestran tanto interés por la militancia, no así por la vinculación. Vinculación que no siempre es participación de calidad política. O directamente de militancia partidaria. Sí. Los distintos grupos que hay ahora en la sociedad, que incluso a veces demandan cuestiones muy segmentadas, muy específicas, se ha convertido también en espacio de lo que antes se llamaba frente de masa, para la izquierda precisamente. La izquierda le decía frente de masa porque nosotros teníamos siempre la ilusión de que nuestros partidos iban a cooptar esos grupos. A veces habían frente de masa que ni eran frente ni eran de masa nada. Sí, eran pequeñas nominaciones que nosotros no inventábamos y que alguna vez se arruinaron los frentes de masa. Y me refiero al llamado movimiento clubístico. O sea, a finales de los 60 se generó en los barrios de las principales ciudades del país, nosotros los jóvenes de entonces, los muchachos de entonces, tendencia a organizar clubes culturales que tenían presencia y era una manifestación clara de una vocación de nuestras generaciones por participar, por hacer algo, por integrarnos a la vida pública de una manera. Por ejemplo, yo en mi barrio fui fundador de 2 clubes que tuvieron una gran presencia en la vida del barrio nuestro. Bueno, la izquierda se inventó a Socludina, una cúpula y ese movimiento acabó arruinado. Azocludina existe, pero los clubes no existen. Se le imprimía más el furor ideológico, estratégico, como decían algunos, que realmente la reivindicación concreta, barrial, sectorial. Pero bueno,
Ciertamente que ahora, incluso también el mismo PLD, que como un partido que nació con vocación de liberación nacional y muy influido, digamos, por un pensamiento, digamos, pensamiento de izquierda, un sí, sí. tanto, ¿verdad? No, Eh, inicialmente un pensamiento de izquierda, acuérdate, el PLD tiene comité Ho Chi Minh, sí, comité con muchísima gente, líderes que fueron abiertamente de izquierda. efectivamente. Sí, y parte de sus símbolos. Pero precisamente, bueno, está esta situación de la validación de la dirección. Digamos que esa dualidad, ese paralelismo entre dos elementos, eh, dirigencial por un lado, pero también la figura que va a representar, que aspira a ser presidente, Sí. a continuar en la presidencia de la República, como partido, pero ya con otra figura. Esa situación, ¿tú le notas alguna conflictividad, algún elemento de confrontación interna? Porque de hecho, escuchaba a través de la prensa, veía y leía hace ya un par de meses precisamente que había quejas de algunos sectores o Ujú. algunos comités intermedios precisamente en dirección a que la situación ya, si se quiere, subyúdice de la dirección del Comité Central, Y el del comité PLD, político. prácticamente lo entendían como aparentemente la voluntad de algunos dirigentes de mantenerse en la dirección del partido para, digamos que narigonear la situación que tenía que ver con la escogencia del candidato. Y fíjate tú que yo creo que es positivo por parte de ellos ese interés, por lo siguiente. Una de los grandes déficits de la construcción democrática en nuestro país, no, y en nuestro país no solamente, en América Latina, es la inexistencia de élites institucionalizadas con una visión de compromiso, con una agenda de construcción de un proyecto de nación. Incluso ese déficit fue reseñado por Federico García Godoy, por Américo Lugo, por Bonó, porque al no existir esas élites políticas, ¿qué ha pasado? Que los procesos hacen que sean con pocas reglas o inexistencia de reglas. Pese a lo que nosotros decimos de oligarquía y de esas cosas, que la existencia de una oligarquía dice que hay una élite. Ujú. Nosotros tenemos familias de renombre que nunca han podido tener incidencia política. Juan Cierto. Bautista Vicini llegó a presidente porque los gringos lo pusieron Sí. en el 24. Federico García Godoy, el- el- un notable de Santiago, llegó a presidente porque, Sí, en medio de la sí, circunstancia de finalizar o buscar a alguien que pudiera un poco mediar al final de una guerra y en civil. una situación de confusión, de crisis estructural, en un gobierno de facto, Don Henrique Cabral, un miembro de las familias patricias estas, si se le puede poner un nombre, o de lo que yo llamo las informales élites del prestigio social, llega al poder. Pero después todos los presidentes nuestros, todos los grandes dirigentes, son gente que viene, algunos hasta de la marginalidad. Nosotros hemos tenido casos de gente que viene abiertamente de la marginalidad. Entonces, nosotros no hemos tenido élite. Las élites juegan un papel importante. Cierto que hay que diferenciar cuando esa élite se forma, se constituyen en una oligarquía que se apropia del poder. ¿Qué es lo que le La llamada criticaba? clase en sí, o para sí. O sea, adquiere el nivel para sí. Por ejemplo, y eso era lo que le criticaba a Robert Mitchell a un momento la democracia europea, y fue la desgracia de los partidos políticos socialistas, donde lo que llamábamos nomenclatura, y nosotros sufrimos eso. Ujú. Se constituía una élite dirigente que se conformaba en una oligarquía que no se reciclaba, pero esa oligarquía, el comité central, estaba dominado por el comité político, y el comité político estaba dominado por el secretario general. Sí, En tu normalmente así. caso, un proyecto importante como el PSD naufraga porque Narciso no quiere ceder
el puesto de comité de secretario general. La desgracia del partido soviético fue cuando Stalin se instaura y se apropia de eso, e incluso fusila. Sí, elimina a cualquiera que le pudiera hacer sombra o que pretendiera hacerlo. Y lo del Partido Comunista Chino, ahora ellos han usado un estilo que le funcionó a los mexicanos. Fíjate tú que México es el país que da solución al caudillismo, porque el PRI constituye una élite política, una oligarquía dirigente, que es la que arbitra el proceso. Entonces tú vas a ser presidente por 4 años y ya. Digo, por un sexenio, 6 años, y ya te vas y no vuelves nunca. Sí. Eso hizo que el México moderno, con sus virtudes y defectos, es obra del PRI, porque ellos constituyeron una oligarquía que tuvo varias décadas de funcionalidad importante. Entonces yo creo que eso ha faltado en el país y el PLD tiene el desafío de poderlo representar. Aunque el caso del PLD, fíjate que, o sea, yo observo que el grupo, digamos, de dirigentes prestantes que fundó la organización junto con Bosch. O sea, el liderazgo histórico. El liderazgo histórico. Gente que tenía cierto nombre en la academia, en sectores de la clase media, de los profesionales, pero de hecho no había un vínculo quizás tan directo con las llamadas familias de poder económico en el país. Pero incluso estaban desvinculados. Había personas que sí, por ejemplo, caso de uno, de Antinoe Fiallo, que es un disidente de su propia raigambre, y está en Antinoe Fiallo, que hoy no milita en el PLD y anda por ahí como un guerrillero teórico, está vinculado a 2 familias prestantes, los Fiallo Villini. Sí. Entonces, pero bueno, te decía para el caso del PLD que aún esas figuras, estando activas todavía hasta la muerte de Bosch, resulta que entonces es una persona quizás de nuevas generaciones, de la gente que fue emergiendo, subiendo a partir de sus propios méritos, pero sin un nombre, sin una prestancia reconocida cuando comienza ya a descollar, y se ha convertido indiscutiblemente en el gran dirigente de esa organización, desplazando incluso un poco el liderazgo histórico. Pero te quiero proponer que hagamos una pausa para continuar luego de ella con este tema. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil.